Muy buenas noches, estimados hermanos. Dios me les bendiga a todos. Les damos un caluroso saludo de bienvenida a esta nueva transmisión, este culto de enseñanza que tenemos en esta noche para compartir con todos y cada uno de ustedes. Les saludamos en el entrañable nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Deseando, mis amados hermanos y amigos, que las más ricas y abundantes bendiciones del Señor siempre reposen sobre vuestras vidas. Dios ha estado obrando. Pienso que la voluntad de Dios es que le demos gracias a Él en todo y por todo. Todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra, a los que amamos al Señor. Y Dios ha estado permitiendo precisamente que venga el golpe sobre, como dice la palabra ya en el Getsemaní, sobre el fruto del olivo para que produzca el aceite y de ahí se pueda preparar el aceite de la unción que es tan necesario. Así podemos nosotros ver y deducir que Dios en medio de todas las circunstancias caóticas, impredecibles y en ocasiones hasta inciertas, para nosotros, de lo que nos está correspondiendo afrontar, Dios lo está permitiendo y lo está usando para despertar ese afecto por la palabra, para despertar ese afecto por el altar de la oración, para despertar ese amor, esa solidaridad, esa unidad que debe ser y siempre debe estar como una marca muy tangible de lo que es la iglesia, el pueblo de Dios. Así que, mis amados, pienso que Dios es bueno, lo creo y lo sigo confesando, y que su misericordia es para siempre, y hasta aquí el Señor, en su infinito amor, en su infinita bondad, nos sigue ayudando a todos y cada uno de los que por su gracia estamos aquí, en pie por su infinita bondad. Amados hermanos, les quiero invitar en esta noche para que tomemos una porción de la palabra del Señor. Vamos, amados hermanos, a leer una porción de la Biblia. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Y vamos, amados hermanos, a abrir la Biblia en el capítulo 26, el versículo 12 de los Hechos. 26, Hechos 26, versículo 12 en adelante del libro de los Hechos. Dice la santa palabra del Señor. Versículo 12 en adelante. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Vamos, amados hermanos, a elevar una palabra de oración, dándole gracias al Señor por todos sus favores, pero también presentando esta enseñanza, este culto, para que Dios en su infinita misericordia tenga a bien el concedernos continuamente experiencias, tratos renovadores, fortalecedores, transformadores para nuestra vida. Oremos, amados hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, quiero darte gracias por tus muchos favores, por tus misericordias, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, tú nos has ayudado, Dios mío. Gracias porque hasta aquí tú sigues obrando de una manera muy especial. Señor amado, gracias por la palabra que nos has permitido tomar. Gracias, Señor, por los momentos que nos permites disfrutar bajo tu gracia y tu cobertura. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Quiero pedirte, Señor amado, por todos y cada uno de los hermanos que se están uniendo a esta transmisión, de las personas, los hermanos, los amigos que participarán de esta enseñanza. Padre mío, por favor, permite que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos santifique, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos escudriñe, nos descuartice cual espada de filos. Permite que tu palabra nos haga ver nuestros errores. Permite que tu palabra nos renueve cual bálsamo, Señor, a la herida, Dios mío. Que tu palabra sacie la sed y mitigue el hambre espiritual de nuestra alma, Padre. Ten misericordia de nosotros, Dios mío. Padre, perdona todos nuestros pecados, borra todas nuestras rebeliones, todo aquello en lo que te hemos ofendido, Padre mío, voluntario o involuntariamente. Perdónanos, perdona toda soberbia, toda rebelión, y perdona, Señor, en esta hora te pido por tu iglesia, todos y cada uno de los hermanos que tú has añadido a esta congregación de Villa Juliana y también a esta congregación virtual. Señor, te pido por favor que por la abundante misericordia que hay en ti, por los méritos redentores de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Señor, que tú borres, Señor, de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra vida, todo pecado oculto, toda soberbia, toda rebelión, toda prevaricación, todo pecado, Señor. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, ten misericordia, que la gracia y el favor tuyo sigan fluyendo sobre cada uno de nosotros. Permítenos tu asistencia, Señor, permítenos, Señor, ver tu mano obrar poderosamente. Defiende tu pueblo, líbranos, Señor, de toda trampa del maligno, de aquella red que coloquen delante de nuestros pies, de maligna espada. Líbranos, Señor, de lenguas, Señor, viperinas, fraudulentas, tramposas, Señor, que quieren dañar. Padre, libra a tu iglesia, líbranos de esta pandemia. Permítenos, Señor amado, cruzar, Señor, esta sombra de muerte en victoria y llegar al otro lado en bendición, con el mismo deseo y aún mayor de servirte, de agradarte, de honrarte, mi Dios. Padre, por favor te suplico me concedas la unción fresca de tu Espíritu. Permíteme la revelación de tu palabra, Dios mío. Permíteme, Señor, que tu palabra, tu libro se abra delante de nosotros y podamos comprender las abundantes riquezas de tu gracia, escondidas, Señor, cual tesoros en tu santa palabra. Oh Dios mío, permíteme presentar a tu pueblo, a todos aquellos que están atentos a recibir esta enseñanza, un suculento manjar espiritual, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean bendecidos, ministrados, que aquel que venga, Señor, oprimido, Señor, aquel que venga, Señor, con ligaduras de inquietud y de iniquidad, Padre, tú rompas esas ligaduras, tú pudras esos yugos, tú sueltes esas cargas, Señor, oh Dios mío, para la gloria de tu nombre, y permítenos avanzar, Señor. Salva las almas, que aquellos que van a participar, Dios mío, puedan conocerte a ti, oh Dios mío, y te suplico, Padre eterno, que hagas realidad esta enseñanza en mi vida continuamente, en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, en cada uno de los hogares de la iglesia, en este mundo tan necesitado de ti, Dios mío. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. El Señor es bueno y para siempre es su bondad. Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta noche vamos a tener una enseñanza más de lo que es el libro de los Hechos que le hemos estado desarrollando. Les quiero presentar la introducción. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los efectos de un encuentro con Dios. Bueno, quiero también saludar de una manera muy especial a los hermanos que ya han estado reportando sintonía. Gloria al Señor y nos gozamos por ello. Queremos saludar a nuestro hermano Alfonso Suárez, nuestra hermana Mildred Ortiz, Marina Ortiz, la familia de nuestro hermano José Baró, nuestra hermana Joana, nuestro hermano Oscar Bonilla,
Liz España, Dios les bendiga. Sandra Aceros, Richard Bonilla, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Recuerde que si usted tiene a bien compartir la palabra, es una manera de evangelizar y de colocar delante de muchas personas que tienen hambre y sed de la palabra un suculento manjar que Dios preparó, porque el Señor es el que da la palabra. A Él sea toda la gloria, hoy y por los siglos. Amén. Amados hermanos, vamos a estar estudiando este pasaje. Y pues como nos lo muestra la figura, en este capítulo, que es uno de los capítulos que los estudiosos han calificado como de una riqueza espiritual y aún literaria desbordante dentro de las páginas sagradas de la Biblia. Y es que el apóstol Pablo relata de una manera magistral su encuentro con el Señor. Y a través de ese encuentro, pues, el Señor quiere tratar con nuestras vidas en esta noche. Bueno, mis amados, vamos a entrar en materia. Mantenga la Biblia abierta en el capítulo 26 de los Hechos, porque con base en él vamos a estudiar. Lo primero que debemos de pronto considerar es, para entrar, para recordar, es que el apóstol Pablo, recordemos que él está preso en Cesarea, que era donde vivía el gobernador, y ahí él expuso su tesis, su defensa ante Félix, pero Félix cumplió su tiempo de función y él prefirió dejar preso a Pablo, a pesar de ser consciente que no había ninguna causa justa para ni siquiera para estar preso, mucho menos para ser señalado de la víctima de la muerte. Pero aquí nos muestra, amados hermanos, porque la Biblia, recordemos que es el espejo de Dios. Y la Biblia muestra todas las falencias del ser humano. Y aquí encontramos que precisamente en esta clase de escenarios afloran muchas veces uno de los peores cánceres que ha sufrido la humanidad por causa de su corrupción. Y es precisamente eso, la contaminación de la corrupción. Si nosotros, amados hermanos, nos dirigimos un momento hacia ver estos versículos, permítame y se los presento. Hechos capítulo 24, si vamos a Hechos 24 y vamos al capítulo 26 y 27, mire, amados hermanos, lo que dice la Biblia. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó a preso a Pablo. Aquí vemos que por qué razón Félix no dejó libre a Pablo, porque estaba esperando, buscando la oportunidad de ver si de pronto Pablo le ofrecía dinero para que lo sacara libre. Pero como Pablo, él era un preso sindicado totalmente inocente, él dijo, yo no le voy a dar dinero a nadie, porque yo no he hecho nada malo. Bueno, si nosotros miramos en el capítulo 25, el versículo 2 y 3 dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. O sea, ya cuando es posicionado Festo, Porcio Festo, y él va hasta Jerusalén, porque Jerusalén pues era una de las ciudades principales de su provincia que estaba gobernando, y entonces él va a conocer las autoridades pertinentes de allá, y obviamente pues allá las principales autoridades eran religiosas. Y entonces ellos le presentaron una serie de denuncias contra Pablo y le rogaron, dice el versículo 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea, le estaban ofreciendo quién sabe qué cosas, y mire lo que dice el versículo 9 de este capítulo 25, que este capítulo 25
no lo consideramos como tal, porque lo único que es un capítulo de transición, no es que sea de relleno, no, es de transición, en el que encontramos cómo Porcio Festo reemplaza a Félix y cómo este llama a Pablo y lo escucha. Esa serie de sucesos es lo que presenta el capítulo 25. Pero queremos adentrar un poquito más en lo que es la importancia de un encuentro con Dios. Por eso mire lo que dice el versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Es decir, que el mismo Festo le está proponiendo a Pablo que suba a Jerusalén. Pero aunque quizá Festo no sabía los planes macabros que tenían los judíos para matar en el camino a Pablo, pero de todas maneras él era consciente de que había un peligro, que había un riesgo. Ellos lo que querían era la muerte de Pablo. Amados hermanos, a lo largo de la historia y aún hasta en nuestros tiempos, se ve esa singularidad, pues no loable, más bien detestable, de que desafortunadamente la justicia no es independiente del gobierno. O sea, la justicia no es capaz, debiera, porque para eso fue separada como un poder. Está el poder ejecutivo, el judicial, entonces debería ser totalmente independiente. Pero aquí vemos, amados hermanos, que siempre hay un pequeño hilo que por medio de él se hacen una serie de cosas para, como dice el profeta Isaías, el que se apartó del mal fue puesto preso y no hubo quien hablase por él, lo intercediera por él, lo defendiera. Entonces, amados hermanos, Félix dejó a Pablo preso y Festo fue el que reemplazó a Félix como gobernador. Cuando Festo, esto lo encontramos en el capítulo 25. Entonces, cuando Festo recibe esa autoridad y escucha a Pablo, pues Festo dice, pues yo aquí no veo mayor cosa. Pero entonces, como dice el versículo 9, él para congraciarse con los judíos, pues se hizo el que no había escuchado nada. O sea, él perfectamente podía dejarlo libre, pero él no lo hizo. Entonces, al ver que Pablo apela a César, porque él se da cuenta que esa autoridad local está confabulada con la autoridad religiosa, que era la correspondiente en Jerusalén, pues entonces él dice, no, yo estoy ante César y a César apelo. Yo a Jerusalén no quiero ir. Si ustedes no me van a juzgar aquí, yo prefiero que me juzgue Augusto César, es decir, el emperador en Roma. Y por eso Festo le dice, pues entonces a César has apelado, a César irás. Pero él es visitado por el rey Agripa, que era uno de los descendientes de Herodes, del rey Herodes, que era pues precisamente muy conocedor de las costumbres y tradiciones judías y también de la influencia que ya estaba ejerciendo poderosamente el evangelio de Cristo. Entonces, cuando él llega, Festo le dice, ay, siquiera que me visitó y con Berenice, tu mujer, tengo aquí un preso que la verdad, para mí, él debe estar libre. Pero resulta que él quieren es matarlo. Y él apeló a César. Pero resulta de que, ¿qué le voy yo a mandar a decir a César? ¿Bajo qué cargos puedo yo tener retenido a este ciudadano romano? Entonces, ¿por qué usted no me acompaña a ver cómo lo sentenciamos, cómo lo señalamos? Y entonces cuando Agripa dice, bueno, yo también quiero ir a ese hombre, y él le dice, mañana lo vamos a oír. Y eso es lo que encontramos, esa hermosa disertación en este capítulo 26. Adorado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros llegamos ya al capítulo 26, Agripa le dice a Pablo, Pablo, habla, defiéndese. Y Pablo le expresa con todo respeto, bueno, que me da mucho gozo que yo me pueda defender delante de usted.
Sin embargo, Pablo, él era muy inteligente, porque hay cosas que nosotros somos conscientes que solamente Dios las puede hacer, pero hay otras que el Señor nos ha dado capacidades, talentos y dones para que nosotros las desarrollemos y las usemos, entre ellas la inteligencia. Y Pablo pues se dio cuenta que había una gran audiencia y que de todas maneras estaba ante un hombre que conocía las tradiciones, y él parte de ahí su defensa. Y dice el versículo 6 al versículo 8 de aquí, de Hechos 26, dice, y ahora desde el 5 dice, los cuales saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Esta es la expresión que presenta Pablo para iniciar su defensa. Esta es la manera como Pablo empieza hablando, que él desde su juventud había sido fariseo, que era la secta más rigurosa y arbitraria que había en ese entonces. Todo en aras de agradar a Dios, supuestamente agradar a Dios. Así que, amados hermanos, esto es lo que encontramos aquí para a manera introductoria. Vamos a mirar qué más nos muestra aquí la palabra. Vamos a mirar del versículo 9 al versículo 12 el antes de Pablo. Porque recuerde que Pablo se le permite pues testificar qué fue lo que pasó con él. Y entonces Pablo inicia su disertación hablando de, lo primero, mi vida anterior, dice algunos incisos, como la Reina Valera 1960. Pero vamos a leer, amados hermanos, el versículo 9 hasta el versículo 12. Gloria al Señor. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Así que el apóstol Pablo, amados, aquí lo primero que podemos encontrar, deducir del antes de Pablo, de una manera general, porque recuerde que estamos hablando acerca del tema efectos de un encuentro con Dios. Por lo general, hoy en día, al igual que en ese entonces, el hombre tiene mucha religión. Hoy, antes la religión estaba reducida a ciertos dogmas, pero hoy hay tanta idolatría que otros pecados los han adoptado como una religión. Por ejemplo, hoy aún hay jugadores, figuras del deporte que los aclaman como si fueran dioses. Y sus fanáticos son casi que devotos de ellos. Eso forman unas controversias terribles por esas redes porque están aludiendo a su Dios. Hay otros cuyo Dios es el placer carnal, el sexo desenfrenado, otros la avaricia, la fama. En fin, hay un sinnúmero de situaciones, de prácticas que se han tornado casi rayando a lo que se puede definir como una religión, que religión como tal es el medio por el cual el ser humano hace X o Y prácticas o ritos con el ánimo de ofrecer o acercarse a su Dios.
Entonces, Pablo, aquí en estos versículos que da de su testimonio, Pablo nos enseña y muestra claramente la diferencia que hay entre la religión y el evangelio. Hay personas que piensan que el evangelio es una religión. Quiero decirle, no es así. El evangelio es poder de Dios. La religión, no. Es un medio, lo acababa de decir, por el cual el ser humano pretende, mediante obras, acercarse a Dios. Ahora, aquí encontramos algo que, estos son principios, amados hermanos, que hasta el día de hoy todavía se ven. La religión, en nombre de Dios, persigue, arresta, tortura y asesina a la iglesia. Y no estamos diciendo a todos los creyentes, pero hay partes del mundo que en este preciso momento de la historia hay hermanos en Cristo que están siendo torturados, perseguidos, pastores que están siendo asesinados. ¿Por qué? Porque las religiones, esas religiones que no tienen a Dios, porque una religión no tiene a Dios, el único, llamémoslo así, medio autorizado para dar vida es el Evangelio de Cristo, porque son las buenas nuevas de salvación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la religión, ninguna religión es capaz de dar vida. ¿Por qué? Porque lo que hace más bien es perseguir a la iglesia. Miremos qué más podemos deducir de acá. La religión piensa tener autoridad divina. Esto es algo muy tremendo. La religión piensa tener autoridad divina. ¿Para qué? Para exterminar el evangelio. Creen tener razones suficientes para exterminar el evangelio. Mira lo que dice el evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 2 y 3. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, miren lo que dice el texto, porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen a Dios, no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué a lo largo de la historia ha habido una persecución y siempre es en aras? En aras, por ejemplo, en muchas partes, aún en nuestra patria, se esconden planes macabros detrás de la supuesta igualdad, de la supuesta paz, cuando eso, si no es a través de Cristo, no se consigue. Entonces, miremos que aquí el Señor ya lo había advertido. La religión lo que quiere es exterminar la influencia de la iglesia y escudándose en ello, creen que honran a Dios. Y esto es otra cosa muy, muy terrible, amados hermanos, pero que es una realidad. Entre los religiosos hay tolerancia, pero no asimismo para con la iglesia. Entre los religiosos pueden haber como, llamémoslo así, como tratos, como pactos de no agresión mutua. Pero todo lo que tenga que ver, por ejemplo, ahorita, mire, con la situación que hay contra el pueblo de Israel, que por años, por siglos estuvo eso calmado, pero como ya se están acercando el cumplimiento de los tiempos, pues Israel, tan pronto la iglesia sea levantada, entrará en acción el cumplimiento de la semana 70 que está pendiente por cumplirse de lo que el Señor le mostró a Daniel en cuanto al reloj profético con Israel. Entonces todo está preparado ya para que eso empiece. Por eso es que contra Israel, que se va a presentar, o sea, que es el pueblo de Dios en la tierra, desde el punto de vista natural, porque de ahí vino Cristo, por eso el encono y el odio de otros pueblos y quererlos exterminar, precisamente porque forman parte de un propósito de Dios. Y con la iglesia que tiene unos planes y unos pactos y unas promesas mucho más grandes, mayores que las de Israel, pues obviamente mayor es el odio contra la iglesia. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, siempre nos lleva adelante. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, 6, versículo 12 al 14. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí encontramos, amados hermanos, el apóstol Pablo diciendo, si yo fuera simplemente judío, yo tendría libertad de andar por todo el imperio, porque ya se ha aceptado el judaísmo dentro del imperio romano. Pero ¿por qué me persiguen? Porque soy cristiano, porque hablo de Cristo, de una nueva vida. Ahora vamos a mirar, amados hermanos, vamos a avanzar y vamos a mirar lo que es el encuentro con Jesús. Vimos el antes, Pablo era un gran religioso y al igual que hasta el día de hoy, siempre encontramos esas situaciones. Pero vamos a mirar el encuentro con el Señor. Permítame, también le muestro el texto. Vamos a Hechos capítulo 26, vamos a leer el versículo 13. Hechos 26, versículo 13 al 18. Dice la Biblia, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que, amados hermanos, el encuentro con Jesús de Pablo, de Saulo de Tarso, aquí lo podemos resumir. Miren los escenarios que buscó el Señor. Fue a mediodía, es decir, cuando el sol está en su cenit, cuando puede irradiar el mayor fulgor. Pero, ¿por qué el Señor prefirió ese momento? Para que viera que la luz que emana de él, porque Jesucristo es la luz del mundo, es superior a cualquier luz de la creación. Y entonces, Saulo iba camino a Damasco con poderes para perseguir la iglesia. Y en ese camino, una luz le rodea, una luz sobrenatural le rodea y lo confronta. O sea, le rodea una luz que todos ven la luz. La Biblia nos dice en qué medio iban, si iba en un carruaje, si iba en un caballo, si iba en un camello. Simplemente dice la Biblia que cayeron al tierra, al piso. Muchos pues asumen el caballo porque es el animal más conveniente para estos traslados. Pero el único que escuchó la voz, que lo llamó con nombre propio, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue Pablo, fue Saulo de Tarso. Y el Señor le dijo, ¿usted por qué está con ese propósito destructor? Pero Pablo nos muestra aquí lo que es una persona sinceramente engañada por la religión. Porque las religiones del mundo pretenden demostrar a los incautos que esa es la manera que a Dios le gusta que vivan. Aún hay religiones que no tienen en cuenta a Dios, que son hermanos de unos seguidores multitudinarios como el hinduismo, el budismo, que ellos no tienen la conciencia de un ser sobrenatural, sino de una fuerza sobrenatural. Y por ejemplo, el mismo Islam, que ellos consideran no a Jehová, sino otro Dios, Alá, y otro profeta que lo consideran superior a Cristo, que es Mahoma. Entonces, todos consideran su religión como la manera correcta que se debe vivir y hacer las cosas para agradar a Dios.
Pablo era un buen religioso para el judaísmo. Él mismo testifica en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, que sobrepasaba a todos en cuanto a guardar las restricciones de la secta de los fariseos. Pero aquí vemos algo, que nosotros podemos juzgar las cosas, pero el Señor sí pesa los corazones. Claro, el Señor sabía que el celo que Saulo tenía por su religión era muy grande y por eso estaba persiguiendo a muerte a la iglesia. Pero el Señor, como el mismo apóstol Pablo testifica allá en la carta a Timoteo, que él era un perseguidor por la ignorancia y la incredulidad. Entonces, el Señor pudo ver en el corazón de Pablo que aunque él estaba sinceramente engañado, Pablo estaba equivocado de forma de acercarse a Dios y de defender la obra de Dios, pero no en cuanto a su deseo. O sea, en cuanto al deseo de Pablo era realmente querer agradar a Dios. Por eso cuando el Señor le habla con nombre propio y se lo repite 2 veces y en lengua hebrea, yo me imagino que el tono de la voz del Señor fue un tono lleno de autoridad, porque Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante su voz tiembla la tierra, pero también una voz llena de amor, de misericordia, que no encontraba en las formas que presentaba el judaísmo a Dios. Entonces su corazón se conmovió, su corazón se estremeció, y por eso es que el apóstol Pablo se rinde. Ya cambia de amo, ya no va a seguir al rótulo de las autoridades religiosas de su nación. Ahora va a seguir las directrices de su amo, Jesús de Nazaret. Porque el Señor claramente le dice, yo soy Jesús. Y Pablo pensaba que Jesús estaba muerto y que todos los seguidores de ese Jesús estaban locos. Pero el Señor le dice, yo soy Jesús. Y cada vez que usted persiga a uno de mis discípulos, me está persiguiendo a mí. Pablo, Saulo, usted está equivocado. Y como Saulo no recibió un juicio, como le pasó a Datán y a Abiram y a Coré, sino que él está en tierra y más bien Dios le está hablando, entonces él lo único que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero primero que le dice, Señor, o sea, ya en ese momento está reconociendo su nueva autoridad, está reconociendo que Jesucristo ahora es su Señor. Amados hermanos, esto es lo que debe suceder cuando una persona realmente se entrega a Cristo. Esto es lo que debe suceder cuando una persona, sea en un culto, sea a través de un culto de estos virtuales, sea a través de una lectura de la Biblia, sea a través de un coro, que el Señor se le revele. Debe haber una entrega inmediata al Señor. No decirle, bueno, pues gracias Señor que pensó en mí para salvarme, pero ya que tiene ganas de salvarme, déjeme disfrutar otros añitos más de este pecado y cuando ya no sirva para nada, pues ahí sí viene y me busca y me recoge, a ver qué puede hacer conmigo. No, no. El Señor quiere precisamente librarnos de muchas cosas que vienen por causa o consecuencia del pecado. Así que Pablo, después de que le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, le dice, heme aquí un sirviente tuyo. A partir de hoy soy tu esclavo. ¿Qué quieres que haga? Entonces Pablo recibe el derrotero, es decir, recibe qué es lo que Dios quiere que haga. Y como el Señor conoce el corazón, el Señor le dice claramente, lo primero que debes hacerte es levantarte. ¿Por qué? Porque Pablo, aunque tú eres conocido en toda Judea como un gran celoso de la ley y perseguidor de los sectarios, de los apóstatas, tú estás tendido en la muerte espiritual. Tú necesitas levantarte. Y no solamente en el sentido espiritual, necesitaba levantarse porque estaba tirado en el piso. Pero luego le dice el Señor, yo para esto me he aparecido a ti. O sea, yo no me le aparecía a usted
porque usted me pareció bonito. Como hay personas que dicen, bueno, yo me convierto si el Señor me viene como Pablo, y el Señor tiene que venir a mí a decirme que me arrepienta, porque ya esos habladores, eso es puro bla, bla, bla. No diga tal temeridad, porque la Biblia dice, ¿quién soy yo para que usted me mire así? Dijo David. Y dice el salmista también, ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el hijo del hombre para que lo estimes. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor se humille a mirar desde los cielos? Y hermanos, si nosotros somos un pedazo de barro, ¿por qué queremos actuar como si fuéramos mayor que el alfarero? ¿Exigirle? No, el Señor se revela, el Señor le da experiencias sobrenaturales, como en este caso, a quien Él quiera. Pero Dios sí se revela en el corazón a todos, porque el Señor quiere que todos sean salvos. Pero es que muchas veces la gente quiere es escuchar voces, ver figuras, ver ángeles con espadas desenvainadas, ver rollos volando y dentro, ay, sí era verdad. No, no. La palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, es la Biblia. Más, con eso es suficiente. Si usted lee la Biblia y la Biblia lo confronta, es más, usted no necesita ni que alguien le predique, porque el Espíritu Santo le aplica esa vitamina, esa medicina espiritual a su necesidad, a su enfermedad espiritual. Entonces el Señor le dice, Pablo, yo me he aparecido a ti para escogerte por ministro, porque yo quiero que tú seas mi ministro y mi testigo de lo que has visto y de lo que te mostraré. Y el término ministro literalmente significa remero, aquel que en ese entonces ayudaba con su remo a avanzar la nave, el navío. ¿Y eso qué indica? Que una nave no avanza con uno solo. Son muchos los que van remando y todos debemos ir de una manera articulada y armoniosa para que avance. Si, por ejemplo, en esas competencias de canotaje en los Juegos Olímpicos, que hay son como 8 creo, o 6 a cada lado, o 3 así, hay una que son de 3 así. Si todos no reman al mismo tiempo para la misma dirección, esa canoa no va a avanzar, no va a avanzar. Es necesario ponernos de acuerdo. Y por eso el Señor le dice ministro, porque no es el único, no es el único, hay otros. Todos debemos hacer para el mismo lugar. ¿Qué significa también? Subordinado, ayudante o servidor. Y testigo, literalmente testigo significa mártir. Aquel que puede ser un mártir a causa del testimonio. Es capaz aún de llegar hasta los niveles más extremos con tal de decir la verdad. Y la verdad es Cristo. El Señor también le dice, vea, a lo que yo te estoy enviando, usted va a tener oposición de todas partes. Usted va a tener oposición de todos lados. Pero tranquilo, yo lo voy a librar. Y el Señor le hace una claridad, hermano, porque el Señor no necesita, ay, voy a ver si este me sirve. Vamos a ver. No, el Señor sabe si sirve o no sirve. El Señor lo sabe todo. Claro, Él en su soberanía. Eso para nosotros puede ser ilógico, porque por ejemplo, si nosotros en lugar de Dios nos juzgáramos, por ejemplo, a personas que han sido o que fueron de tanta bendición, por ejemplo, en nuestra obra, que fueron de tanta inspiración, que fueron elementos que Dios utilizó para motivarnos al servicio a Dios, para inspirarnos al servicio a Dios, que aparentemente fueron personas íntegras, intachables, y después verlas que salen de una manera hasta ilógicas y hablando cosas que no convienen y haciendo cosas que no convienen. Entonces podría surgir la pregunta, ¿y Dios para qué le permitió tanta gloria, tanta honra a fulano de tal o a sultano si iba a terminar con estas? Es que Dios es misericordioso, pero Dios terminó la obra que tenía que hacer con cada uno de ellos.
pero como la salvación es individual. Por eso el apóstol Pablo dice que él está ahí en el capítulo 20, le dice, yo aún estoy dispuesto a entregar mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, el apóstol Pablo siempre ponía en primer lugar la salvación y luego dice, y el ministerio que recibí del Señor. Primero la salvación, porque nosotros podemos ser ministros, pero caídos. Y aunque somos ministros, nuestra salvación no es tan asegurada. Se puede ser líderes y ejercer un liderazgo, pero están caídos. Entonces, Dios quiere que nosotros nos preocupemos por su obra, pero siempre teniendo en primer lugar la salvación. Y mire que el Señor le dice al apóstol Pablo, vea, yo te envío, el Señor de una vez le dice cuál es el propósito y el plan que tiene para él. Yo te envío a los gentiles. Mire, en Hechos capítulo 9, el versículo 15, el Señor le dice, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria al Señor. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, en este caso, es que es el karma, debido a la tanta influencia de la cultura hinduista. Es que es el karma. O sea, usted está pagando los errores del otro y está purificándose. Otros dicen, no, son las cadenas generacionales, son las maldiciones generacionales. Es ni lo uno ni lo otro. Simplemente que hay una ley que el Señor estableció. Bueno, hay varias que encontramos en la palabra, pero que podemos enfocarlas en el mismo sentido, que es la ley de la causa y el efecto. Causa y efecto. Por ejemplo, el Señor dijo, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. El Señor dijo también, porque con la medida que midas, te volverán a medir. Causa y efecto. Por eso el Señor le dice, este hombre infligió mucho dolor a mi pueblo y yo le voy a enseñar cuánto le corresponde padecer por mi causa. Y no es que Dios sea vengativo, aunque Él es vengador, dice la Biblia, pero Él siempre actúa con justicia. Lo que pasa es que a ese ministerio que Dios llamaba a Pablo no era fácil desde ningún punto de vista. Poderoso es el nombre del Señor. Avancemos, mis amados hermanos, y vamos a mirar el después de Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué testifica Pablo después de este encuentro maravilloso? A los hermanos que me están viendo y oyendo, usted y yo hemos tenido encuentros con Dios. Y usted y yo debemos tener claro el antes y el después. Cuando usted y yo no tenemos claro este antes y después, es decir, lo que yo era antes del encuentro con Cristo y cuál fue la manifestación, qué fue lo que me marcó. Cuando usted y yo no tenemos claro eso, estaremos divagando en pensamientos tales como, pero yo no he cambiado nada, yo no veo que soy diferente, yo veo que antes era como mejor antes, yo veo que todo esto es una manada de hipócritas, yo veo que, o sea, yo veo, sigue mirando a todas partes, pero no se mira lo que Dios ha hecho. Si usted y yo no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo inmerecidos que somos de tanto privilegio, de ese obrar maravilloso del Señor, hermano, pues nosotros realmente el crecimiento se va a estancar. ¿Por qué? Porque siempre que nos vamos llamémoslo así, como a examinar, no vamos a ver nada de Dios en nosotros. No vamos a ver a Dios por ninguna parte, no vamos a ver a Dios obrando en ningún lugar. Entonces, pues por eso es que hay tanto cristiano ahí relajado, estancado, orillado, que dice, bueno, con que vaya a culto una vez a la semana, por ahí que mande un diezmo, si acaso. ¿Eso para qué tanto? Eso de todas maneras uno es malo,
De todas maneras uno es pecador, entonces ¿eso para qué flagelarse tanto? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto negarse? Eso se vuelven hasta canciones, que cadenas de ayuno, que cadenas de oración, dejen dormir más bien. Eso lo habla una persona que no ha sido consciente de que el Señor lo visitó, que no ha sido consciente de lo que era antes de esa visita de Cristo. No ha sido consciente de que lo que le esperaba el infierno, de lo que estaba acarreando era maldición para sí mismo y para su descendencia. Pero desde el momento en que una persona se encuentra con Cristo, o que Dios lo encuentra, como dice Pablo a los Gálatas, no que yo haya conocido a Dios, sino más bien siendo conocido por Él. Y dice Juan, no que yo haya amado a Dios, no, sino Él me amó a mí primero, porque siempre Dios da el primer paso. Amados hermanos, nosotros debemos por sola gratitud valorar ese sacrificio de Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Miremos, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo hizo en el capítulo 26, pero en los versículos 19 en adelante, vamos a leer algunos donde nos demuestra qué fue lo que hizo Pablo, qué testifica. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo está testificándole de lo que él iba a hacer. Pero permítame, amados hermanos, aquí hay un eslabón, una transición en los versículos que leímos antes y acá. Y es algo que debe demostrar ese efecto de un encuentro con Dios. Desde el momento en que el Señor impactó el corazón de Pablo por su gracia, inmediatamente Pablo recibió la misión, lo que leíamos hace un momento. Y el Señor le dijo claramente a los gentiles a quienes ahora te envío, y desde el momento en que él se convirtió, el Señor le dijo que era para qué era que lo salvaba. Por eso es importante, amado hermano, que usted que está en la iglesia, usted se ha preguntado, ¿para qué Dios me trajo a esta iglesia? Permítame y los miro a los ojos. Yo le quiero preguntar a usted, amado hermano, ¿usted está totalmente seguro que usted se está congregando en la iglesia en la que Dios lo puso? ¿O usted de aquellos que quieren ir de aquí para allá sin preguntarle nada a Dios? Y usted se cree rueda suelta y que así Dios lo respalda porque usted aprendió a hacer algunas cosas. Y usted no quiere someterse, y usted quiere hacer a donde quiere llegar a imponer su punto de vista. Y si no le hacen caso, entonces todos están mal, el único que está bien es usted. O sea, usted es un iluminado. Hermano, y líder, todos los pastores, nosotros estamos conscientes que estamos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Quién fue el que lo plantó en la iglesia en la que usted se congrega? ¿Dios o usted mismo o un hermano o inclusive algún cargo atrayente para que fuera parte de esa congregación? ¿Fueron las circunstancias? ¿O usted viene oyendo de un propósito que Dios tiene de transformación? Porque hay creyentes que en un lugar les coloca una disciplina por su mal comportamiento, pero según ellos, como creen que no estaban, se van para otro y allá llegan diciendo otras cosas y allá se les recibe como si nada. Y se nos olvida que la obra es del Señor.
Y se nos olvida que el Señor sigue siendo el dueño de la obra y de nuestras vidas. Pablo, desde el momento en que se convirtió, tenía claro para qué lo salvaba Dios. Vuelvo y le dejo la pregunta a usted, querido hermano y hermana. ¿Usted sabe para qué lo salvó el Señor? ¿Usted sí sabe que usted es una pieza fundamental en la iglesia? ¿Usted sí sabe que hay cosas que Dios le dio, los talentos, los dones y las capacidades a usted que ningún otro lo va a hacer? A menos que usted quiera decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? No cuente más conmigo. Inmediatamente Dios levanta otro y no hay problema. Pero mire la misericordia de Dios. Dios lo sigue esperando. Entonces, lo que usted sabe que Dios lo puso a hacer, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no estamos haciendo lo que nos mandó el Señor? Miremos a Pablo, que esta gran enseñanza que nos da este gran hombre de Dios. El Señor le dijo, usted lo envío, número 1, para que abra sus ojos. ¿Cómo se abren los ojos? Él escribe a los Efesios, orando, dice, rogando al Padre para que abra los ojos de su entendimiento y puedan comprender cuáles son las inescrutables, grandísimas promesas. Y el salmista en el Salmo 101 dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Hay que interceder para que la gente pueda ver la verdad de Dios. Y hay que presentar la palabra, que es lo que la gente necesita ver. Segundo propósito de su misión, convertirlos de las tinieblas a la luz. Hay gente que se pregunta, pero ¿yo por qué tengo que apoyar un ministerio? O sea, piensan, por ejemplo, que un oficio, una vocación, es mejor que otra. Todas son importantes, solo que todas cumplen una función dentro de un crecimiento integral. Por ejemplo, si no hubiesen instituciones y docentes idóneos para capacitar a otros, por ejemplo, en el área de la salud, entonces no se renovarían. Entonces, las personas que llegaron a ser excelentes médicos, excelentes profesionales, el día que sucumban o ya cumplan su propósito, ahí se acabaría la medicina, pero siempre hay quien capacita a otros. Entonces, hay quienes de pronto estudiaron medicina y quizás no la ejercen como tal, pero su vocación, Dios los colocó, fue para que capaciten a otros. Y por eso encontramos allá en David, en Primera de Samuel, que los que se quedaron con el bagaje, los que fueron a la guerra, le dijeron, como ustedes no fueron a la guerra, pues ustedes no van a recibir nada. Y David le dijo, no sean perversos, porque así como el que va a la guerra, el que se queda cuidando el campamento también es parte del ejército. Así que usted fue a la guerra, sí, pero la victoria no la dio, fue Dios, no fue por usted, fue por Dios. Así que usted no lo piensa comer todo, le da del botín, se le da la misma parte al que se cuidó. La gloria es para Dios. Entonces, este trabajo del Evangelio es único. ¿Por qué? Porque Dios quiere convertir de las tinieblas a la luz. Por eso es que la religión no es igual que el Evangelio. No, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo es llamado a convertir a los gentiles de las tinieblas a la luz. Y mire, aunque muchas personas digan, es que eso es del movimiento, ahora hablando del diablo, aunque algunos por ahí que le dan como más preeminencia a Satanás, invocan más al diablo a toda hora que ni la obra del Señor. Creen que el diablo tiene más poder que el Señor. Eso es un error. Pero tampoco podemos decir que el diablo, no, que es una figurita, que ay, eso yo lo pisoteo. Cuidado, cuidado. Ese es un ser supremamente poderoso y el que nos libra de sus maquiavélicos planes y terroríficos propósitos es el Señor. Pero no creamos que nosotros por nuestra propia fuerza podemos enfrentarnos a Él. No, cuidado, es el Señor el que nos da la victoria. Y el Señor dice, hay que convertirlos de la potestad de Satanás a Dios. O sea, hay una batalla, no una guerra espiritual como hoy se habla mucho, y desenvainan espadas ardientes y doy la orden para que ángeles flagelen a los demonios y eso se forma un show. No, no, no. Miremos qué hizo el Señor. El Señor dijo, vayan, echen fuera demonios, sanen los enfermos, prediquen de gracia recibiste, da de gracia, prediquen el Evangelio.
A Dios le ha placido salvar las almas por la locura de la predicación. Dejemos que el Señor haga su trabajo. Nosotros hagamos el de nosotros, que es predicar y creer lo que su palabra dice. De ahí en adelante no nos metamos porque eso lo hace solamente Dios. Yo no puedo decirle al Señor, trate de tal manera con esta persona. No, no, no. Eso le corresponde a Dios porque yo ni siquiera soy capaz de conocerme a plenitud de lo que soy yo mismo. Mucho menos de lo que puede tener una persona, de lo que está viviendo. Entonces, mire que aquí, amados hermanos, el Señor le dice, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo, perdón de pecados. Es a través de la fe en Jesucristo que una persona es salva. No es a través ni de bautismo, ni de ser parte de una iglesia, ni de lo mucho que ore, ni de ayune. Esos son efectos. Pero la causa es Cristo. El único sacrificio que puede dar perdón de pecados es el sacrificio de Cristo. Pero mire qué más le dice el Señor, para que reciban por la fe que es en mí, herencia entre los santificados. ¿Por qué usted y yo somos coherederos con Cristo y herederos de las promesas de Dios? Por lo que hizo Cristo, porque nos ha hecho partícipes de la nueva naturaleza. Pero mire, Pablo le dice a Agripa, yo fui obediente a la visión celestial. Y empecé de una vez, inmediatamente, esta misión. Y por eso vemos a Pablo predicando valerosamente a Cristo en la sinagoga de Damasco. O sea, él iba a Damasco a perseguir la iglesia, pero el Señor en el camino se le interpuso y cuando está en Damasco ya está predicando al Cristo que antes perseguía. Hay gente que tienen años en la iglesia y parece que nunca se hubieran encontrado con Cristo. Años y no son capaces de evangelizar un alma. Es más, no han sido capaces de despojarse de las viejas artimañas, de los viejos hábitos, del hombre viejo, de la mujer vieja. Pablo, hermano, 3 días después Ananías lo visita, ora por él, recibe el Espíritu Santo, lo bautiza y ya está predicando. Ahora, hay personas hoy en día que quieren hacer bautismos en agua igual, sin un encuentro con Dios. Si una persona, por ejemplo, muchos de los que hoy son pilares de la obra, ellos no se les dio, por ejemplo, el pastor Humberto Naval testifica que a él no le dieron clases bautismales, pero ¿quién va a dudar del encuentro que él tuvo con Dios en un día? ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues simplemente un culto que él aceptó la palabra y él testifica, ustedes lo han escuchado, cómo él era hasta con cabello largo y al otro día fue y se quitó el pelo, tenía un enemigo a muerte, al otro día fue y le pidió perdón. ¿Por qué? Porque dijo, ahora soy evangélico, se acabó la pelea. Pero hermano, hay gente en la iglesia que son hasta enemigos de otros hermanos y prefieren no saludarlos o van a culto cuando sabe que el otro hermano no va para no verlo y dice que son cristianos. Guardan rencores en el corazón, enemistad y dicen que son cristianos. Poder en la sangre de Jesús. ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Dios tenga misericordia de nosotros. Cristianos incapaces de perdonar, cristianos incapaces de amar de verdad por el amor a Cristo. Dios tenga piedad. Pablo nos enseña, amados hermanos, que cuando nuestro corazón es visitado por la gracia y el amor de Dios, inmediatamente hay una experiencia de una vida nueva. Hay una experiencia de una vida nueva. Y eso empieza de una vez a disfrutarse. Eso no es para el otro año, no, eso es de una vez. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en segunda carta a los Corintios 5:17, un texto muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero yo le quiero presentar Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante, el testimonio que da Pablo de sí mismo a Timoteo. Le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante fue más abundante, gloria al Señor. Me perdí un momentico acá, me avancé más. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire que Pablo no dice, de los cuales yo fui el primero. Pablo dice, yo soy. ¿Por qué? Porque hasta ese día Pablo reconocía que Jesucristo era su Salvador. Nosotros estamos en la iglesia, pero nosotros debemos ir reconociendo que Jesucristo es mi Salvador hoy. Y dice el 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de la misericordia de Dios, de la bondad del Señor. Qué bueno es el Señor, amados hermanos, y qué bueno que el Señor nos ayude a valorar ese encuentro con el Señor y que no se quede solamente en un hecho del pasado. Pablo le testifica a Agripa y a su audiencia que el Señor es el que lo libró de que lo mataran en Jerusalén. Él ya resume su conversión y ahora viene a lo que está hasta el día de hoy, que está sirviendo a Cristo. Entonces él dice, por estar predicando esto, haciendo lo que el Señor me mandó, es que me querían matar los judíos. Pero eso no es así, solamente por predicar la salvación por Cristo. Entonces Pablo, él dice que cuando él está hablando eso, Festo le dice, Pablo, las letras te están volviendo loco. Pero Pablo no se ofendió, sino que usó eso para confrontar directamente al auditorio y le dice, oh, no, yo no estoy loco, yo estoy cuerdo. Ojalá que todos fuesen como yo, pero excepto estas cadenas. Es decir, ojalá que todos fuesen salvos. Ojalá que todos conociesen al Señor. Ojalá que todos pudieran disfrutar de la misericordia de Dios. Pero tristemente no. Entonces, el apóstol Pablo termina hablando de la importancia de aceptar a Cristo. Y en el versículo 27, el apóstol Pablo le dice a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ante tal disertación, Pablo definitivamente no le encuentran ninguna causa para tenerlo preso. Pero resulta que como él había apelado a César, Agripa le dice, este hombre podía ser puesto en libertad inmediatamente. Este hombre no ha hecho absolutamente nada. Que los judíos estén envidiosos, eso es otra cosa. Pero este hombre es un hombre de bien. Él no le ha hecho ni problema, ni mal a los judíos, ni mal al imperio romano. Pero ya no podemos hacer nada porque él apeló a César y a César tiene que ir. El Señor permitió que Pablo decidiera esto porque el mismo Señor le ha dicho, así como me has defendido aquí, debes defenderme en Roma. Amados, quiero terminar esta enseñanza con este texto de Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nosotros, me refiero a los que hemos tenido un encuentro con Dios, usted que ha tenido un encuentro con Dios, debemos renovarlo. Debemos pedirle al Señor que nos renueve esos tratos, que el Señor nos renueve esas misericordias, que el Señor nos renueve esas experiencias. No para salvación, porque recuerde que la salvación es por la fe en Cristo, pero sí para valorar lo que el Señor hizo para nuestra salvación. Amados hermanos, yo les invito a orar. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios misericordia por tantas y tantas bondades. Y si usted no ha tenido un trato con Dios últimamente,
Vamos a pedírselo al Señor en esta noche. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiero darte muchísimas gracias por este momento precioso, este momento especial que tú nos permites. Señor amado, gracias, muchas gracias, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú viniste a salvarnos, tú nos encontraste. Señor, gracias, gracias Padre eterno. En el nombre de Jesús quiero pedirte que nos perdones, que perdones a todos aquellos que en esta hora reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Reconocemos que necesitamos de un Salvador permanentemente, que nosotros por nosotros mismos no podemos avanzar. Señor, danos experiencias renovadoras, danos experiencias transformadoras, así como tú hiciste con el apóstol Pablo, que con el paso de los tiempos tú lo seguiste visitando, no para salvación, sino para fortalecimiento, para que tuviese, Señor, vigor para afrontar las pruebas y las dificultades. Asimismo necesitamos tu mano poderosa sobre nosotros, renovándonos, ayudándonos, Señor, a comprender las circunstancias que estamos viviendo y las que se avecinan. Ayúdanos, Dios mío, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por todos aquellos que están aquí conectados y que verán esta transmisión. Permite, Señor, que sus dolencias, sus enfermedades, malestares sean quitados por la llaga de Cristo. Mi amado Salvador, tú dijiste que las señales seguirían a la exposición de tu palabra. Salva las almas, salva al perdido, salva al apartado, salva al religioso, salva al ignorante, salva al ateo, salva las almas, Señor. Salva, Dios mío, aquella persona que le cuesta creer que tú existes, pero también te pido, sana a los enfermos, sana a los que están enfermos de COVID, de cáncer, de SIDA, Dios mío, sana, Señor, aquellos que están en procedimientos médicos, pon tu mano sanadora, guárdalos de bacterias, guárdalos de virus, guárdalos de contagio, guárdalos, Señor amado, de aquellos desequilibrios en los órganos, en los tejidos, en las células, Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, por favor, sana esta tierra, sana nuestra patria Colombia, sánanos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Señor, a ver tu gloria cada día más, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, qué gozo haber compartido esta palabra que el Señor en su infinita bondad me ha entregado para con cada uno de nosotros, de ustedes, los que han estado ahí. Quiero saludar a los hermanos y a las visitas que nos han acompañado, que de pronto nos saludé al iniciar. Nuestra hermana Yolimar Rincón, Leonardo Ortega, Dios me le bendiga. Bueno, un saludo muy especial a mi querida hermana Beatriz Burgos, allá en Bogotá. Dios me le bendiga, juntamente con su acompañante, que el Señor le siga ayudando y siga obrando poderosamente. Asimismo, a mi querida madre, Emperatriz, y mi hermana Benilda Burgos, Dios le bendiga también. Saludamos también a nuestra hermana Marta, Dios me le bendiga, que ya está mejor. Bendito sea el Señor por su misericordia, su grandeza. Nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Belia, Dios me le bendiga también por estar participando ahí de esta enseñanza. El Señor les recompense en gran manera por ese afecto que, a nosotros como pastores nos han demostrado. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Recuerde a la iglesia local que mañana tenemos culto unido por todos los grupos a través de la plataforma de Zoom a partir de las 7 de la noche. Entonces, para que estemos ahí conectaditos, disfrutando de la bendición del Señor. A la iglesia local le recordamos también la cadena de ayuno, la cadena de oración que se está haciendo para que el Señor sane esta tierra, el Señor salve las almas y en especial sane a tantas personas infectadas de COVID. Que el Señor obre de una manera especial, el Señor abra su mano poderosa y prospere esta tierra de Colombia a pesar de todas estas circunstancias. Mis amados, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor siga obrando de una manera muy especial en sus familias. Y amados, sigámonos gozando, porque el Señor sigue teniendo planes maravillosos con cada uno de nosotros. Mis amados, de parte de mi familia, una feliz noche, un Dios le bendiga para todos y nos veremos en nuestra próxima transmisión.